Crecí con Evan como novios de la infancia. Después de casarnos, tuvimos una hija. Nuestra vida era feliz y plena hasta que recibí una llamada del cementerio. Fue entonces cuando me di cuenta de que Evan siempre había albergado un primer amor en su corazón. Cada año en su día conmemorativo, Evan permanecía junto a su lápida un día y una noche enteros. Más tarde, debido a un accidente, Evan y yo volvimos a tener 18 años. Esta vez, lo dejó todo y eligió firmemente su primer amor. Después de volver al garaje de casa, me desabroché el cinturón de seguridad y miré a Evan, que estaba borracho hasta quedarse dormido en el asiento trasero. Me pareció increíblemente extraño. Si no fuera por el aviso temporal del cementerio sobre el mantenimiento de la infraestructura y el personal que me llamó para recoger a Evan, no habría sabido que mi esposo Evan siempre había ocultado un primer amor en su corazón. Snow, esa chica retraída de rostro sombrío sentada en un rincón del aula. Tanto ella como Evan eran figuras prominentes en la preparatoria. Sin embargo, Evan era un hijo predilecto del cielo, codiciado por otros. Snow era todo lo contrario. Su padre dirigía una empresa financiera y estafó a mucha gente. Tras el incidente, Snow se tomó un año sabático y luego se incorporó a nuestra clase como estudiante de último año. Muchos padres de la escuela fueron víctimas. Su madre también mantenía relaciones ambiguas con varios hombres y tenía muy mala reputación. Sumado a su personalidad retraída, Snow no le caía bien a mucha gente. Algunos incluso la odiaban. No me causó una impresión muy profunda. Acabo de recordarlo por un momento. El director, por capricho, propuso asistencia individual. Pidió a los alumnos con buenas notas que se sentaran con los que tenían malas. Así que, como el mejor estudiante de la clase, Evan se convirtió en compañero de pupitre de Snow, quien era el último. Pero esto solo duró un mes antes de que los padres se quejaran. Pensaban que hacer cosas tan llamativas en el momento más crucial afectaría las calificaciones de los excelentes estudiantes. Después de eso, Evan y Snow apenas interactuaron. Durante las vacaciones de verano, después del examen de admisión a la universidad, Snow falleció inesperadamente. Fue también durante esas vacaciones que Evan y yo estábamos de viaje y formalizamos nuestra relación. Me quedé en el coche pensando en ello toda la noche. Pero seguía sin entender por qué Evan estaría tan borracho y tan enamorado frente a la lápida de Snow. Eran las 4 de la mañana. Evan gimió y despertó. Se frotó la frente y preguntó inconscientemente: ¿por qué estoy aquí? Tranquilicé mis emociones y dije con frialdad: el cementerio está en mantenimiento. Y fui a recogerte. Evan se quedó atónito. Y finalmente dijo en voz baja: qué bueno que lo sepas. Pensé eso cuando Evan despertó. Se ponía nervioso. Avergonzado. Y rápidamente me agarraba la mano para explicarme. Pero no esperaba que reaccionara así. Me dolió la nariz. Y dije: ¿te gusta? Evan negó con la cabeza. Al ver esto, alcé la voz de repente. ¿Así que no te gusta? Una leve sonrisa de impotencia se dibujó en los labios de Evan. Esta pregunta no tiene sentido. Snow lleva mucho tiempo muerta. ¿Sin sentido? Apreté el volante con fuerza. Y de repente mi voz se alzó con un temblor. Porque no tiene sentido. ¿Qué haces ahora? Hace 10 años. Gastaste mucho dinero para comprarle a Snow un terreno en el cementerio al sur de la ciudad. Dijiste que ibas de viaje de negocios. Pero resultó que la estabas velando en su memoria. Grité entre sollozos. Evan, Afufelbeotzi. ¿Debería felicitarte por tu fascinación? Evan salió rápidamente del coche y corrió a mi lado. Se agachó y me secó las lágrimas con suavidad. Cariño. No llores. Su gato estaba tan tierno como siempre. Pero no pude evitar llorar aún más fuerte. El día que Snow murió me envió un mensaje, pero lo ignoré. A menudo pienso que si la hubiera buscado ese día, quizá no habría muerto. Lo miré y me atraganté. Así que solo eres una burla por tus pecados. Evan bajó la mirada. Por supuesto. Al oír esto fue como agarrar una pajita que me salvara la vida y me arrojé a sus brazos. Le creí. Todo eran solo ilusiones de Snow.
Y Evan se sentía culpable por no haberle respondido. Evan y yo fuimos novios de la infancia y crecimos juntos. Tuvimos décadas de amistad. Aunque Evan realmente sentía algo por Snow, ¿cómo podrían compararse con nuestra relación? Repetí este pensamiento una y otra vez. Evan. ¿Me amas? Evan me abrazó fuerte y me susurró al oído, deja de pensar tonterías. Después de eso, tácitamente no volvimos a mencionar el asunto. Nuestra forma de llevarnos era la misma que antes. Todas las mañanas al despertar, Evan me besaba la frente. De vez en cuando me invitaba a alguna sorpresa y cocinaba para mí. Siempre que tenía tiempo nos llevaba a mí y a nuestra hija de viaje. Era rico. Cuidaba de la familia. Y era guapo. La niñera. La tía Wang sentía muchísima envidia y decía que si su hija encontrara un marido como Evan, sería fantástico. Pero me sentí un poco oprimido. Porque Evan era demasiado perfecto. Como si llevara una máscara. Después de casarse, rara vez mostraba sus emociones. Solía pensar que era maduro y estable. Hasta que lo vi borracho frente a la tumba de Snow. Estaba tan vivo y animado en ese momento. En el 6º cumpleaños de nuestra hija. Evan nos llevó al parque de diversiones. De regreso nuestra hija comía algodón de azúcar feliz en el asiento trasero. De repente un vehículo grande se nos acercó a toda velocidad. Le grité a Evan. Pisé el freno rápidamente. Evan se giró para mirarme. Su rostro estaba serio. Los frenos no funcionan. Al segundo siguiente un dolor agudo me golpeó. Cuando volví a abrir los ojos, tenía 18 años. Mis compañeros estaban reunidos en un rincón del aula, observando la emoción. Snow había tirado el estuche de lápices de Max. Max era el que más odiaba a Snow en la clase. Sus padres habían invertido en la empresa del padre de Snow. No solo perdieron todos sus ahorros, sino que también hipotecaron una casa. Cuando supieron que el padre de Snow se había fugado con todo el dinero, la abuela de Max se enojó tanto que se desmayó y falleció pocos días después. Nieve. ¿Estás ciego? El estuche se cayó al suelo. Y las cosas dentro se esparcieron por todas partes. Snow se quedó allí cabizbaja sin decir palabra. Max se enfadó aún más al ver esto. ¿Eres tonta? ¿Ni siquiera puedes disculparte? ¿De verdad eres hija de tu padre? Fue muy elocuente. ¿Por qué no has aprendido nada de él? No sé quién dijo entre la multitud que observaba la emoción. Su madre se escapó con un hombre. Tal vez sea realmente una bastarda. Snow levantó la cabeza de repente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su expresión era testaruda. Me están intimidando demasiado, dijo Max con desprecio. ¿Nos equivocamos? Tu padre es un mentiroso. Tu madre es una zorra. Y tú tampoco sirves para nada. Al segundo siguiente Evan blandió el puño y le dio a Max un fuerte puñetazo. Max inclinó la cabeza hacia un lado. Y un rastro de sangre le manaba de la comisura de la boca. Los compañeros de clase que lo rodeaban estaban atónitos. Evan y Max se llevaban bien. No importaba lo que pasara. No habría golpeado tan fuerte. Es más, todos conocían la personalidad de Max. No tenía malas intenciones. Normalmente la cabeza hasta la hoja de Sel. Simplemente haría la vista gorda ante Snow. Si Snow no hubiera tirado el estuche de Max esta vez, Max no habría tomado la iniciativa de causar problemas. Evan agarró a Snow por la muñeca. La miró con consuelo y la atrajo hacia sí. Estaba seguro de que Evan también había renacido. Porque en su vida anterior, Evan recogería el estuche antes de que la situación se agravara. Dale una palmadita a Max en el hombro. Y dile, olvídalo. No discutas con una chica. No habría actuado directamente con fuertes emociones personales. Max quedó atónito por el puñetazo. Cuando recobró el sentido, dijo con incredulidad, Evan. ¿Estás loco? ¿De verdad me pegaste por esta mujer? Evan miraba a Snow en ese momento. Sus ojos estaban llenos de preocupación al escuchar las palabras de Max.
Volteó la cabeza y dijo, en fin, me dirijo a Sel por obsesión. Snow es nuestro compañero de clase. Lo que dijiste es demasiado cruel. Max estaba tan enojado que se rió. Compañera de clase. ¿Se lo merece? Su padre ha hecho que tanta gente pierda a sus familias y hogares. ¿De verdad le importaban los sentimientos de sus compañeros? Debería habernos dicho inmediatamente dónde está su padre. Snow se mordió el labio inferior. Y las lágrimas le resbalaron por las comisuras de los ojos. Pero realmente no sé dónde está. Max se burló. Entonces ve a buscarlo. ¿Cómo puedes tener el valor de seguir aquí en clase? Los niños deberían pagar las deudas de sus padres. ¿Entiendes? Al ver esto, dijo Evan con severidad. Max. No te quedes ahí hablando sin entender la situación. Snow ya está muy mal. Si estuviera confabulada con su padre, se habría fugado con él hace mucho tiempo. ¿Por qué se quedaría aquí escuchando tu sarcasmo? Snow también es una víctima. Sus padres se han escapado. Y ella todavía tiene que cuidar de su hermano pequeño. Evan se entusiasmó cada vez más a medida que hablaba. Como si fuera a luchar por justicia para Snow. Ya es muy difícil para ella simplemente mantenerse con vida. Ya es bastante malo que no la ayudes. Pero todos vienen a intimidarla. Si pudiera elegir, tampoco querría nacer en una familia así. Además, si no fuera por la avaricia de tus padres. Antes de que Evan pudiera terminar. Di un paso adelante rápidamente e interrumpí. Ya basta. Evan. Si continuaba arruinaría su amistad con Max. En la vida anterior. Max y Evan siempre habían tenido una buena relación. Cuando nos casamos, Max fue el padrino. Cuando Evan me vio, soltó inmediatamente la muñeca de Snow. Vi un destello de decepción en sus ojos. Pero lo ocultó rápidamente. Gracias, compañero Evan. Por favor, no discutas con tu compañero Max por mi culpa. Sonrió con una mentira autocrítica. No valgo la pena. Después de decir eso, se acercó a Max y le hizo una profunda reverencia. Lo siento. Compañero Max. Es culpa mía. Sonó el timbre de clase. Y todos los compañeros volvieron a sus asientos. Mi compañera de pupitre me dio un codazo y dijo con cara de chismosa, ¿qué le pasa a tu Evan? Me giré para mirarlo. Estaba agachando la cabeza y explicándole un problema a Snow. Las orejas de Snow se pusieron rojas. A diferencia de su habitual aspecto frío. Miró fijamente el perfil de Evan. Era obvio que no estaba escuchando con atención. Había muchas chicas a las que les gustaba Evan. Pero solo yo le gustaba. Al menos antes estaba firmemente convencida de ello. Volví la cabeza. Levantó las comisuras de los labios. Y fingió que no le importaba. Solo siente pena por Snow. Después de todo, la nieve es realmente horrible. Después de la escuela. Snow fue el primero en salir corriendo del aula. Alguien detrás se quejó. ¿Por qué se escapó Snow otra vez? Maldita sea. Tengo que limpiar sola otra vez. Yo le limpiaré más adelante. En cuanto se pronunciaron esas palabras, el aula ruidosa se quedó en silencio. El bolígrafo dejó de escribir. Y muchas miradas curiosas se posaron en mí. Quizás Evan también se dio cuenta. Añadió en voz alta. Es normal que los compañeros se ayuden entre sí, ¿no? Su compañera Snow tiene que trabajar para ganar dinero y cuidar de su hermano menor. El compañero que al principio estaba de guardia con Snow se burló. Ay, Evan. Entonces, ¿por qué no me ayudas? Mi madre está en el hospital. Y tengo que ir a llevarle comida todos los días después de la escuela. Los compañeros de alrededor empezaron a armar un alboroto. Evan se sintió avergonzado y guardó silencio. En el punto muerto. Dejé el bolígrafo. Me puse de pie. Y le sonrió a ese compañero. Entonces te ayudaré. Al final. Evan y yo nos quedamos para limpiar. Evan me pellizcó la cara. Escarcha. Gracias.
Miré su espalda mientras iba a buscar el trapeador. Abrí la boca. Pero al final, no le dije que había renacido. Porque Dios nos dio la oportunidad de vivir de nuevo. Esta vez también espero que Evan pueda sacarse la espina del corazón y estar conmigo sin distracciones después de terminar la limpieza. Evan y yo salimos de la escuela mientras charlábamos. De repente su mirada se apartó de mí. Seguí su mirada. Era Snow. Estaba repartiendo volantes en la calle. Sopló una nube de polvo. Y de alguna manera, los volantes que llevaba en la mano también cayeron al suelo. Los volantes revolotearon y se dispersaron al instante. Al ver esta escena, la dueña de la pequeña tienda se puso las manos en las caderas y empezó a maldecir a gritos. Snow se agachó rápidamente para recoger los folletos. Parecía bastante avergonzado al ver esto. Evan dio un paso adelante y se agachó para ayudarla a recogerlos. Yo lo seguí y también ayudé. Snow frunció los labios. Tomó los folletos que Evan le entregó con ambas manos. Y las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Gracias. Evan. Rápidamente le puse los volantes delante. Snow se quedó atónita un momento y los tomó con naturalidad. Gracias también, compañero Frost. Su tono era superficial y despreocupado. Entonces miró fijamente a Evan. Me has ayudado muchas veces. Te invito a comer. Justo cuando Evan estaba a punto de asentir. Le di un codazo. Se te olvidó. Mi mamá todavía nos espera para cenar. Durante los 3 años de preparatoria, Evan prácticamente cenaba en mi casa. Sus padres estaban ocupados con sus negocios y no tenían tiempo para cuidarlo. Evan se quedó atónito por un momento. Y luego le dijo a Snow que podrían hacerlo la próxima vez. Seguí a Evan y seguí caminando a casa. De repente me detuve en seco y me giré para mirar a Snow. Me miraba con cara sombría. Y los volantes que tenía en la mano se hicieron una bola. Unos días después salieron los resultados del examen mensual. Como era de esperar, Evan volvió a ser el primero del grado. Yo quedé 10º en toda la escuela. Esta calificación ya era una clasificación que me había costado mucho mantener. Evan tiene una mente brillante. Y estudiar le resulta muy fácil. No soy tan inteligente como él. Así que solo puedo estudiar más y con más ahínco. Así que me apunté a muchas clases particulares. Evan incluso estaba celoso por esto. Pensaba que el tiempo que pasábamos juntos había disminuido. Después de la clase de autoaprendizaje, entregué los exámenes de matemáticas que había recogido en la oficina del profesor. Snow también estaba allí. Snow. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mejoran tus notas? Snow bajó la cabeza y dijo entre sollozos. Lo siento. Hijo de profesor. Te he decepcionado. Sé que tienes que estudiar y trabajar medio tiempo para cuidar a tu hermano menor. Así que es inevitable que te falte energía. ¿No te solicité ya una beca de estudiante? Este año puedes concentrarte en tus estudios. Profesor. No tengo opción. Necesito ganar dinero. El director suspiró. Entonces, ¿que no trabajas medio tiempo en la biblioteca de la escuela? El salario por hora no es bajo. Y lo más importante es que hay poca gente y es relajante. Sin duda puedes leer y estudiar allí. Snow se mordió el labio. Hijo del maestro. Ya me has ayudado mucho. No quiero ponerte en una situación difícil. Todavía hay muchos estudiantes que están en situaciones más difíciles que yo. Es mejor darles la oportunidad. Después de que salió Snow, la llamé. Mi tía tiene una pastelería. Y está contratando cajeros a tiempo parcial en su tienda. ¿Puedo ayudarte? Antes de terminar de hablar, Snow me interrumpió. ¿Quieres proponerme un trabajo? Al oír el desdén y el tono de Snow, me quedé desconcertado por un momento. Y entonces asentí. Nieve se burló, no era necesario. Escarcha. No necesito tu caridad. Después de decir eso, levantó un poco la barbilla. Cuando pasó a mi lado, me chocó el hombro a propósito.
Al principio no sentía nada por Snow. Pero ahora estoy completamente de acuerdo con la opinión de Max sobre ella. Esta persona es realmente molesta. Cuando volví al aula, vi que Snow había cambiado su aspecto arrogante de hace un momento. Tenía los ojos ligeramente rojos mientras escribía con furia. Y Evan a su lado, le susurraba palabras de consuelo. Max se burló fingiendo. A ella tampoco le había ido bien en el examen. ¿Por qué da tanta pena estar sentada junto a Evan? Alguien rió y asintió. ¿Quién la hace guapa? ¿No caen en estas trampas, chicos? Replicó Max rápidamente. Depende de la situación. Para alguien con poca moral. Aunque sean realmente hermosas, no me gustarán. Al escuchar esto, Snow dejó de escribir. Y grandes lágrimas cayeron sobre el papel del examen. Al ver esto, Evan frunció el ceño. Ya basta. Max. La policía se encargará de lo de tu familia. Deja de ser sarcástico todo el tiempo y no descargues tu ira en gente inocente. Max resopló. Evan. ¿Por qué defiendes a Snow así? ¿Será que te has enamorado de ella? En cuanto pronunció estas palabras, el aula, inicialmente ruidosa, quedó en silencio al instante. Todos miraron a Evan. La mirada de Evan se posó en mí. Y mientras la nuez de Adán se movía. Que un chico ayude a una chica no significa que le guste. Max. No seas tan intolerante. El corazón que había estado conteniendo se relajó un poco. Recordando mi vida anterior. Evan y yo nos conocemos desde hace casi media vida. Estuvimos juntos desde el jardín de niños. En esa época, la maestra le preguntó a Evan qué quería ser de mayor. Evan apretó sus puños regordetes y dijo con firmeza: quiero casarme con Frost cuando sea mayor. En el plan de Evan. Salí en cada página. Y nunca pensé que compraría la vida sin Evan. La relación entre Evan y yo era como una fortaleza sólida. Así que le di toda mi confianza. Era domingo. Y no fui a la clase de apoyo. Le envié un mensaje a Evan preguntándole qué estaba haciendo. Y me dijo que había una tienda de pollo frito recién inaugurada en la puerta. Y él estaba comprando pollo frito. Me apresuré a ir. Antes de llegar a la tienda, vi a Evan salir después de comprar la comida. Me puse de puntillas y lo saludé. Pero no me vio. Estaba a punto de llamarlo. En ese momento el hombre disfrazado de oso cayó frente a él. El voluminoso casco se inclinó hacia un lado, dejando al descubierto un rostro sudoroso. Era nieve. Tenía el flequillo pegado a la frente. Y la cara ligeramente roja. Es innegable que tiene una cara muy bonita. Observé cómo Evan la ayudaba a levantarse. Tenía la mirada llena de preocupación. De repente abrí los ojos como platos. Y de repente pensé en esos detalles que había ignorado en mi vida anterior. Los lugares donde Snow trabajaba a tiempo parcial parecían estar por todas partes alrededor de Evan. Con razón rechazó el fácil trabajo a tiempo parcial en la biblioteca que el hijo de la maestra le había conseguido. Si ella iba allí, ¿cómo podría conocer a Evan? Siempre se le presentaba a Evan con una imagen vulnerable pero autosuficiente. En mi vida anterior, Snow no me importaba nada. Pero no esperaba que ya apareciera con frecuencia en la vida de Evan. Desde su perspectiva, Snow tuvo antecedentes miserables. Pero era autosuficiente. Débil. Y amable. Nunca pidió nada activamente. Y simplemente lo miró con amor en los ojos. Como si Evan fuera un rayo de luz en su vida. Quizás al principio. A Evan no le gustaba. Pero al menos era especial. Cuando este sentimiento de ignorancia empezó a brotar, esa persona murió. Así que esa persona se convirtió en el primer amor que quedó grabado para siempre en su corazón. Vi a Evan sacar el pañuelo del bolsillo y limpiarse con cuidado el sudor de la frente. Cuando estábamos en el jardín de niños. Cada vez que me lavaba las manos, me daba pereza secármelas. Más tarde, Evan llevaba un pañuelo consigo y me ayudaba a secarme las manos.
Con el tiempo, llevar un pañuelo se convirtió en su hábito. Ese pañuelo era claramente exclusivo para mí. Pensando en esto contuve el dolor en mi corazón y seguí adelante paso a paso. Con el rabillo del ojo, Snow me vio. Y un destello de orgullo brilló en sus ojos. Se puso de puntillas. Rodeó el cuello de Evan con los brazos. Y lo besó. Justo cuando estaban a punto de besarse, grité, Evan. Al oír mi voz. Un rastro de pánico cruzó el rostro de Evan. Y entonces apartó a Snow. Los ojos de Snow se pusieron rojos al instante. Y ella pidió disculpas en voz baja. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Evan. ¿Te has enamorado de Snow? Esta vez. Mi tono fue afirmativo. Evan parecía avergonzado. Frost. No lo he hecho. Escucha mi explicación. Entonces, ¿por qué no la apartaste? ¿Solo siento lástima por ella? Lo interrumpí con una mueca de desprecio. Evan. ¿Cuándo empezaste a sentir algo por ella? No me digas que fue después de su muerte. Al oír esto, la vergüenza del rostro de Evan desapareció al instante. Me miró con una expresión extraña. ¿Tú también has renacido? Pareció dar un suspiro de alivio. Al principio pensé que no habías renacido. Así que no quería hacerte daño. Pero como tú también has renacido, solo puedo disculparme. Dije con incredulidad, ¿perdón? En mi vida anterior. Snow me dijo que mis sentimientos por ti eran amorosos. Era solo una especie de dependencia y hábito. Me importaban los pensamientos de mis padres y los de ella. Pero nunca me importaron mis propios pensamientos. Ya me había enamorado de Snow sin darme cuenta. Evan sonrió con autodesprecio, mintiendo, no. Debí haberme dado cuenta en ese momento. De no ser por ti y por mis padres, decidí alejarme de Snow antes de que llegara demasiado lejos. En su cumpleaños. Quería que la acompañara a Central Park a ver los fuegos artificiales. Pero me negué. Más tarde. Se emborrachó y cayó accidentalmente en el foso. Después de que Snow muriera. La extrañé todo el tiempo. Resulta que amar a alguien puede ser inolvidable. La relación entre tú y yo es demasiado simple. Soy un buen hijo para mis padres. Un buen yerno para los tuyos. Un buen esposo para ti. Y un buen padre para una monja. Pero no soy yo mismo en absoluto. Solo Snow me entiende. Así que esta vez, tras renacer, decidí protegerla bien. Grande, una bicicleta. Lágrimas calientes caían una tras otra. Evan instintivamente extendió la mano. Pero se quedó en mi cajón. Escarcha. Lo siento mucho. Tras decir eso, se dio la vuelta con decisión y persiguió a Snow por donde ella se había ido. Desde que supe que había renacido. Evan ya no tenía escrúpulos. Tras la asistencia individualizada, buscó directamente al director y le pidió que lo dejaran sentado junto a Snow. Nadie en la clase estaba dispuesto a ser compañero de pupitre de Snow. Y como Evan era excelente tanto en carácter como en sus estudios, el director accedió sin reservas. Evan compró una bicicleta y, sin importarle las miradas ajenas, recogió y dejó a Snow en la escuela. Al principio, tenía a Fosselway y Sasal. Después del colegio, Evan jugaba baloncesto de vez en cuando con sus amigos. Pero ahora. Pasaba todo su tiempo libre con Snow. Pasaba por la tienda de té con leche en la puerta de la escuela. Vi a Snow detrás de la caja. De vez en cuando miraba a Evan. Sus ojos llenos de amor. En mi cumpleaños, los padres de Evan se tomaron un día libre para celebrarlo conmigo. En la mesa. Mi mamá sonrió y dijo, el tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos. Nuestra Frost ya es una niña grande. La mamá de Evan intervino, en un abrir y cerrar de ojos. Tu niña se convertirá en la esposa de Evan. El padre de Evan se rió a carcajadas. De niño, Temocoso gritaba a diario que quería casarse con Frost. No sé a quién se parece. Siempre que nos reuníamos. Los mayores siempre bromeaban sobre la relación entre Evan y yo.
Antes me sentía dulce y tímida. Pero ahora me suena duro. Evan se terminó el jugo de naranja de un trago y golpeó el vaso contra la mesa con un golpe. No vuelvas a hacer esas bromas. Solo considero a Frost mi hermana y no pienso en nada más. En cuanto se pronunciaron estas palabras, el ambiente inicialmente animado se enfrió al instante. Evan. ¿De qué estás hablando? Mi papá intentó rápidamente suavizar las cosas. Diciendo, los niños ya crecieron. Ya no podemos hacer esas bromas tan desconsideradas. ¿Qué clase de broma? ¡Qué tontería! Hoy te diré que Frost es la única nuera que he reconocido. Evan frunció el ceño y miró su teléfono. En fin. Es imposible para mí y para Frost. Tras decir eso, retiró la silla y salió de la sala privada sin mirar atrás. Los demás se quedaron mirándose con sorpresa. Dudé un momento pero seguí tras él. Al llegar a la entrada del hotel, vi a Evan caminando hacia el callejón de la izquierda. Lo seguí y vi a Snow sentada en el muro del patio. Llevaba un vestido blanco de camisola. Mecía sus piernas rubias y largas. Bajo la tenue luz del crepúsculo del valle estelar, era como si una capa de luz se proyectara sobre su piel. Evan estaba allí abajo. Al levantar la vista, no pude distinguir con claridad sus rasgos faciales ni su expresión. Sentí que esta escena se parecía mucho a una diosa y su devota creyente. Snow levantó ligeramente la vista. Y su mirada cayó sobre mí accidentalmente. Las comisuras de sus labios se levantaron. Y sonrió radiante y encantadora. Saltó del alto muro. Su postura era tan ligera como una mariposa blanca. Evan abrió las manos y se abalanzó sobre él. Sujetó la esbelta cintura de Snow con una mano. Snow rió y le rodeó el cuello con los brazos. Esta vez. Nadie interrumpió su beso. Después de eso, Evan nunca volvió a venir a mi casa a comer. Ni siquiera a las reuniones donde yo estaba presente. Buscaba excusas para declinar y no asistir. Faltaban 100 días para el examen de admisión a la universidad. El ambiente en clase se volvió tenso. Incluso durante los descansos. Ya no había ruido. Y todos estaban absortos en sus estudios. Excepto Evan y Snow. Snow solía excusarse diciendo que no se sentía bien y se saltaba las clases con Evan para salir a jugar. Snow decía que nunca había visto el mar. Y Evan inmediatamente compró boletos de avión. Como resultado, faltaron a la escuela todo el lunes. Y no solo eso. Pero Evan también se peleó con los gánsteres de la escuela vocacional de al lado por Snow. Y tenía moretones en la cara. Por eso. El director habló con ellos varias veces. Pero solo admitieron sus errores y no los corrigieron. El profesor fue a ver a los padres de Evan. Pero estaban ocupados con sus asuntos. Además, Evan siempre había sido un niño tranquilo para ellos desde pequeño. Así que no le prestaron mucha atención. Hasta que salieron los resultados del examen simulado. La nota de Evan bajó a estar entre las 100 mejores de toda la escuela. Fue entonces cuando sus padres empezaron a preocuparse. La madre de Evan vino a mí y me pidió que lo ayudara a convencerlo. Al principio me resistí porque sabía que Evan me había estado evitando últimamente. Sin tener que pensarlo. Sabía que era obra de Snow. Pero después de todo, tenía una amistad muy larga con él. Y no soportaba verlo degenerar así. Invité a Evan a salir. ¿Qué demonios has estado haciendo estos días? ¿Estás loco? Snow ha tenido una vida muy dura. Así que quiero hacer todo lo posible por hacerla feliz. ¿Y por qué no después del examen de admisión a la universidad? La juventud es corta. Snow no quiere que nuestros recuerdos juntos en el futuro se limiten a hacer ejercicios interminables en el aula monótona y aburrida. ¿Has considerado alguna vez tu propio futuro? ¿Tus perspectivas? Una sonrisa sarcástica se dibujó en la comisura de los labios de Evan. Todo se reduce a las perspectivas otra vez. Frost. ¿Sabes lo opresiva que me sentí cuando estaba contigo? Eres demasiado utilitaria. A los 17 o 18 años.
Los mejores años de nuestras vidas. Quería tener una relación dulce contigo. Pero ¿qué hay de ti? Siempre hablabas de la escuela objetivo. La carrera. Y las perspectivas laborales. ¿Qué sentido tiene entrar en una buena universidad? ¿Encontrar un buen trabajo? ¿Y vivir una vida predecible desde el principio? A mi familia no le falta dinero. ¿Por qué debería cansarme tanto? Frost. Lo siento por tu pasado. Ya no tenemos ninguna relación. Y por favor, no te metas en mis asuntos. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue furioso. Miré su espalda. Sentía una profunda amargura en mi corazón. En mi corazón. Evan siempre había sido un faro que me guiaba en la vida. Desde pequeños Evan siempre había sido el hijo de familias ajenas. De eso hablaron mis padres. Mi papá y su papá eran colegas. Más tarde, su padre renunció resueltamente a su trabajo para emprender un negocio. Y el negocio creció cada vez más. Poco a poco esto marcó una pausa, lo siento. Descubrí que la brecha entre nuestras dos familias era cada vez mayor. Cada vez más gente buscaba a Evan. Cuando supieron que Evan tenía un amor de la infancia como yo, todos sus perseguidores vinieron a evaluarme. Para ser digno de Evan, trabajé increíblemente duro. Pero nunca imaginé que Evan solo se sentía infeliz cuando estaba conmigo así. Frost. En serio, en serio. Creo que das mucha lástima. No me di cuenta de cuando Snow se paró detrás de mí. Me giré y la miré. Mírame. No tengo que hacer nada. Y Evan vendrá a mí sin dudarlo. Él siente lástima por mí. No quiere que acepte trabajos de medio tiempo. Y no quiere que sufra en mis estudios. Si no puedo entrar a la universidad, me llevará al extranjero. He oído que has estado en la misma clase que él desde el jardín de niños. Pero tampoco lo he visto compadecerse de ti. Dije con indiferencia, sin cumplir. ¿Cómo sabes lo que te dijo? No me lo ha dicho. La sonrisa orgullosa de Snow se congeló en su rostro. ¿Alguna vez has oído un dicho? Confiando en la montaña. La montaña se derrumbará. Depender de la gente. La gente se irá. Por cierto. Tienes un ejemplo a tu lado. Las comisuras de mis labios se levantaron. Tu padre que te abandonó, y a su esposa e hijos. Snow se enfureció al instante. Frost. ¿Qué derecho tienes a sermonearme desde tan alto? Da la casualidad de que naciste en una buena familia. Si vivieras en una familia como la mía, ¿crees que aún podrías ser tan arrogante? Mientras hablaba, de repente se rió. Pero no importa. Ahora. Lo más preciado para ti te lo he arrebatado. Evan solo está siendo impulsivo ahora. Después de descubrir tu verdadera naturaleza, ¿crees que seguirá contigo? Lo que Evan ama es simplemente el primer amor perfecto que creó en su mente después de que Snow muriera en su vida anterior. Snow se burló. Sigues siendo terco. Una extraña sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. ¿Crees que Evan te creerá a ti o a mí? Antes de que pudiera entender a qué se refería, la vi de repente tomarme la mano y ponérsela en el pecho. Y luego cayó al césped detrás de mí. Frost. ¿Qué haces? La voz de Evan llegó desde atrás. Nunca imaginé que me pasaría algo tan cliché, que solo aparece en las telenovelas. Trotó y ayudó a Snow a levantarse. Se cayó sola. No tiene nada que ver conmigo. Snow gimió y abrió la palma de su mano izquierda. Tenía un pequeño corte hecho por una piedrita. Y manaba un poco de sangre roja y brillante. Evan sintió muchísima pena por ella. Frost. Sigues intentando defenderte. Vi claramente que la empujaste. Ya no me gustas. Si no te gusta, puedes pegarme o regañarme. Pero no lastimes a Snow. Respiré hondo. Evan. Después de tantos años de relación, no sabes qué clase de persona soy. Solo diré una cosa. Puedes elegir no estar conmigo. Pero tampoco puedes estar con ella.
Estar con ella solo te arruinará. Basta, Frost. Ya te dije que no tienes por qué meterte en mis asuntos. Ya que Evan había dicho eso, no iba a ser tan patético como para seguir persuadiéndolo. Pronto hice 2. Terminó el examen de admisión a la universidad. Y salieron los resultados. Obtuve 20 puntos más que en mi vida anterior. En mi vida anterior, para ir a la misma universidad que Evan. Yo que apenas pasé la línea. Elegí una carrera que no me gustaba. Esta vez por fin pude elegir la que me gustaba. Sin embargo, Evan tuvo un mal desempeño a propósito en el examen de Snow. Ninguno de los dos logró entrar a la universidad. Los padres de Evan estaban furiosos. Evan decidió llevar a Snow a estudiar al extranjero. Pero de repente Snow no soportó dejar a su hermano menor. Así que ambos planearon gastar dinero para ir a una universidad privada de la zona. Debido a los problemas que causó Evan, sus padres no asistieron al banquete de mi ceremonia de ingreso. Acababan de enviar un sobre rojo grande a través de alguien. A medida que se acercaba la fecha de la muerte de Snow en su vida anterior, siempre tenía pesadillas. A veces soñaba que Snow saltaba al río. Y a veces soñaba que Evan estaba junto a un cadáver pálido. Sabía que todavía me importaba Evan. Con tantos años de relación, simplemente no podía dejarlo ir. Así que el día que Snow tuvo el accidente en su vida anterior, me puse una gorra de béisbol y salí temprano por la mañana para seguir a Snow. Para mi sorpresa, Snow estaba aún más abrigado que yo. Evitó a Evan, que la esperaba, y corrió en otra dirección. Todavía llevaba una lonchera en la mano. La seguí. Tras pasar por un callejón tras otro, llegamos a una zona residencial abandonada. Me escondí en la oscuridad y observé en silencio. De repente, alguien me dio una palmadita en la espalda. Tenía tanto miedo que me di la vuelta. Max. Frost. Te he estado siguiendo todo el camino. ¿Por qué andas a escondidas? Lo hice callar rápidamente. Señalé hacia adentro. Snow entró. Cuando Max oyó que era Snow, se animó. Entonces entremos. Justo cuando terminó de hablar, un hombre salió y se estiró. La nieve que venía detrás lo atrajo rápidamente. Maldita sea. Es ese bastardo. El padre de Snow. El padre de Snow. Solo el padre de Snow. Después de decir eso, Max me siguió. Lo alcancé rápidamente. Ya te lo dije. No salgas. Maldita sea. Casi tengo moho. No puedo salir a tomar el sol. Aguanta. Esta noche. Papá te llevará a conocer a un tío. No me voy. ¿Cómo te atreves a desobedecerme? No creas que no sé lo que quieres hacer. Jamás haré eso. Si me obligas, llamaré a la policía y dejaré que te arresten. Mocoso. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Abrió la ventana. Vi al padre de Snow levantar la mano para abofetearla. Basta. No sé cuándo. Evan vino. ¿Evan? ¿Cómo llegaste? Perdón. Le puse un localizador al Kaiken que te di. Nieve. No me culpes. Estaba demasiado preocupado por ti. Cuando el padre de Snow vio venir a un forastero, se puso furioso. Eres igual que tu madre. Una zorra. Evan se paró frente a Snow. Te aconsejo que te entregues rápido. El padre de Snow ya estaba furioso. Y las palabras de Evan fueron como echar más leña al fuego. Cuando vi al padre de Snow sacar un cuchillo, Max se levantó y entró corriendo, gritando fuerte. Evan. Ten cuidado. El padre de Snow apuñaló a Evan, quien lo protegía. Con una expresión feroz, Snow gritó y empujó a Evan frente a su padre con una mirada de sorpresa en los ojos de Evan. En el momento crítico, Max se abalanzó sobre él y abrazó con fuerza la cintura del padre de Snow. Aproveché la oportunidad para agarrarle la muñeca, intentando arrebatarle el cuchillo. Durante la pelea, me cortaron el brazo con el cuchillo y la sangre me salía a borbotones. Cuando Evan vio esto, dijo con ansiedad, escarcha.
Tomó una silla a su lado y la estrelló con fuerza contra la cabeza del padre de Snow. Snow ya había corrido lejos y gritaba ansioso a lo lejos. «Evan. Estás loco. Ese es mi padre». El padre de Snow cayó al suelo, cubriéndose la frente sangrante. Y gritó: «Mocosos. Lucharé contigo hasta la muerte». Por suerte. En este momento. Llegó la policía. En cuanto encontré al padre de Snow, llamé a la policía inmediatamente. Evan se acercó para ayudarme y me apretó el brazo con expresión preocupada. Su camisa blanca estaba manchada de sangre. Estaba tan ansioso que casi lloró. Después de que me vendaran las heridas en el hospital, fui a la comisaría a declarar. El padre de Snow prefería a los hijos varones a las hijas. Cuando descubrió que el hermano menor de Snow no era su hijo biológico, abandonó a su esposa e hijos y se fue al extranjero a vivir una vida sin preocupaciones. Perdió todo su dinero jugando en el extranjero y contrajo una deuda enorme. Así que cruzó ilegalmente la frontera de regreso al país para encontrar a Snow. Snow sabía claramente dónde estaba su padre. Pero no soportaba denunciarlo. Así que escondió a su padre en una zona residencial abandonada. El padre de Snow llegó a un acuerdo en secreto con un jefe y le pidió a Snow que lo acompañara. En la vida anterior, la nieve cayó al río cerca de una discoteca. Se estima que la obligaron a beber alcohol. Luego salió corriendo desesperada y se cayó accidentalmente. En esta vida, antes de que el padre de Snow tuviera la oportunidad de engañarlo para que fuera a la discoteca, descubrimos su plan. Snow estaba llorando en la comisaría. Max puso los ojos en blanco y dijo: «Siempre he dicho que es hipócrita». En ese momento habló con mucha amabilidad. Dijo que informaría a la policía en cuanto supiera algo de su padre. Pero en realidad lo ocultó. Al oír esto, Snow lloró aún más fuerte y se derrumbó emocionalmente. «Es fácil para ti hablar. Es mi padre biológico. No soy una persona fría. ¿Cómo podría soportar hacer eso?». Después de decir eso, lloró e intentó agarrar el brazo de Evan. «Evan. Lo siento». Evan dio un paso atrás y dijo con frialdad: «No me pidas perdón. Deberías disculparte con Max Frost y con esas víctimas». Max se burló y dijo: «Bueno. Ya estás sobrio». Evan me miró y dijo: «Frost, lo siento. Mi estupidez me cegó. Cuando ese cuchillo te apuñaló, mi mente se quedó en blanco. No podía imaginar una vida sin verte en el futuro. En ese momento solo había un pensamiento en mi mente. Que era morir contigo. En ese preciso instante me di cuenta de que de verdad te amo», dijo Snow con los ojos rojos. «Evan, no creas que es solo porque Frost te salvó. La persona que amas soy claramente yo». Evan miró a Snow y le dijo con severidad: «Cállate. No lo dudaste ni un segundo al empujarme hacia el cuchillo de tu padre». Snow se quedó atónita por un instante ante el grito. Y luego gimió y protestó: «No lo hice. No lo estaba. Simplemente estaba demasiado asustado. No quería quedarme en la comisaría viéndolos discutir». Después de declarar, mi madre vino a recogerme. Evan empezó a molestarme. Hacía guardia frente a mi puerta todos los días. No te lo voy a perdonar tan fácilmente. Cuando Evan vio que por fin le hablé, sus ojos se curvaron como medialunas y dijo: «Sé que fui un imbécil. Con que me hables. Es suficiente. Voy a repetir el último año de preparatoria. Entonces seguiré persiguiéndote». «Frost». Resoplé y cerré la puerta. Pero no pude evitar que las comisuras de mis labios se curvaran hacia arriba. Mi madre me llevó al templo Yuan-san. He estado debilitado y a menudo enfermo desde que era niño. Según las costumbres de nuestro pueblo, mi madre me hizo reconocer un gran árbol en el templo como mi madre adoptiva, ya que sobreviví a este gran desastre. Mi madre me llevó al templo para cumplir nuestro voto. Mientras mi madre estaba dentro adorando a Buda, salí y di un paseo por la montaña trasera. En el camino, me encontré con un monje de cara redonda. Me sonrió amablemente. «Benefactor Frost». Estaba un poco desconcertado y pregunté: «¿Nos conocemos?».
El monje de rostro redondo asintió y entrecerró los ojos ligeramente al decirlo. Claro. Tu hija es muy linda. Incluso me dio un pedazo de pan. Lo miré con incredulidad y le pregunté, ¿tú también has renacido? El monje sonrió y dijo, el benefactor Evan tiene una obsesión muy profunda. Pero ¿cómo puede una persona que ya está convertida en huesos blancos volver a la vida? En ese momento, le dije que había una manera de revertir el tiempo. Sin embargo, nadie lo había intentado nunca. Tras pensarlo mucho, decidió arriesgarse. Para llevar a cabo este método, se debe sacrificar la propia vida y la de los parientes consanguíneos. Ahora parece que el benefactor Evan ganó la apuesta. Mirando la espalda del monje que se alejaba, apenas podía mantenerme en pie. En mi vida anterior, Evan estuvo ausente la mayor parte del tiempo cuando estábamos en el parque de atracciones. De regreso, tomó la carretera con más accidentes de tráfico. Y hacía poco que le habían hecho mantenimiento al coche. ¿Cómo pudieron fallar los frenos? Resultó que Evan lo hizo a propósito. Por el bien de Snow. No dudó en sacrificar nuestras vidas, la de nuestra hija y la mía. Vine al Salón del Incienso. Este es un lugar especial para consagrar placas conmemorativas. Le pedí al joven monje que grabara la fecha de nacimiento de Ans y otra información relevante en la placa. Mi madre me encontró y miró con curiosidad la placa conmemorativa que había guardado. ¿Evan? ¿Quién es? ¿Por qué la fecha de nacimiento está escrita 5 años después? ¿Hay algún error? Esta es tu querida nieta. Pero no podrás verla en esta vida. Mi madre me miró horrorizada. Frost. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Sentí que no podía respirar. Me incliné hacia adelante y caí en la oscuridad. Después de despertar, bloqueé toda la información de contacto de Evan. Tiré a la basura todo lo relacionado con el que tenía en mi habitación. Tu tío y tu tío Evan te invitaron a cenar a su casa antes. ¿Sigues yendo? No. No quiero volver a ver a ningún miembro de la familia de Evan. Mi madre suspiró. Mamá sabe que te gusta Evan. ¿De verdad te has decidido esta vez? Sí. Prefiero estar soltera el resto de mi vida que tener alguna conexión con Evan. ¿Evan? Con los ojos rojos. Bloqueó la puerta de mi casa. Frost. ¿Qué pasa? ¿No prometiste venir a cenar a mi casa? Levanté la vista y lo miré con frialdad. Diciendo. Evan, teniendo. ¿De verdad fallaron los frenos? El rostro de Evan palideció al instante. Intentó fingir calma y dijo, sí. Estás mintiendo. Le di una bofetada y le dije, por fin tienes esta oportunidad de renacer. ¿Por qué no la valoras y te quedas con la nieve que tanto amas? Estaba a punto de cerrar la puerta. Evan bloqueó el marco de la puerta y dijo, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Todo está a tiempo. Siempre y cuando nos casemos y nos preparemos para el embarazo como en la vida anterior. Y volveré. ¿Verdad? Pregunté con frialdad. Evan, teniendo. Ya no hay posibilidad entre nosotros. Ahora solo pienso que eres asqueroso. Vete. No quiero verte más. Evan no se rindió. Fue al basurero de la comunidad y recogió las cosas que tiré. Después de limpiarlas, los puso afuera de mi puerta. Los rompí y los tiré. Y Evan empezó a enviarme regalos otra vez. Me gustaban las muñecas. Me encantaban los postres. Y me gustaban las rosas. Al mirar las brillantes rosas rojas, recordé los lirios que había frente a la lápida en mi vida anterior. Sentí una profunda incomodidad en el corazón. Para tener un poco de paz. Simplemente quedé con mis amigos para ir de viaje. Cuando empezó la escuela, Evan sostenía un ramo de rosas y bloqueaba la cita escolar. Sus ojos reflejaban cansancio. Y parecía varios años mayor. Según mis padres, Snow había estado molestando a Evan. Incluso intentó suicidarse cortándose las venas y saltando de un edificio. Se hizo público.
Al principio, los padres de Evan querían convencernos de que volviéramos. Pero Snow se le echó encima a Evan como un chicle. Así que los padres de Evan no tuvieron el valor de mencionarlo otra vez. Frost. Te extraño. Después de decir eso, me puso un gran ramo de rosas en los brazos. Una vez. Cuando Evan me dio solo una rosa, me llené de alegría. Ahora. El fuerte aroma de las rosas me da náuseas. Me burlé y tiré el ramo a la basura. Evan gritó a mis espaldas. No importa. Frost. Espérame. Definitivamente me admitirán en esta universidad. Sin embargo, volvió a romper su promesa. Snow cambió al voluntario de Evan para el examen de admisión a la universidad. Solicitó admisión en una universidad local común y corriente por él. Evan estaba furioso. Pero fue su culpa. Porque Evan mostró misericordia una y otra vez. Snow se volvió cada vez más insaciable. Nieve. Quien estaba profundamente atrapada en el Cragmire. Solo frenaría a Evan y lo hundiría con ella. Me enteré de eso poco después. Snow quedó embarazada. Evan no lo admitió. Dijo que siempre había tomado precauciones y que Snow definitivamente no podía embarazarse. Así que ese niño definitivamente no era suyo. Evan le pidió a Snow que abortara. Pero Snow insistió en dar a luz e incluso dio pistas. Me sentí completamente desanimada por Evan. Cuando escuché estas cosas, me pareció ridículo. Después me enteré de que Snow dio a luz a un hijo. Lloraba e insistía en hacerse una prueba de paternidad. Tras confirmar que el niño era de Evan, este se derrumbó. Después de todo, era de su propia sangre. Los padres de Evan no tuvieron más remedio que aceptarlo. Especialmente el padre de Evan, quien era una persona muy tradicional. Los obligó directamente a casarse. Después del matrimonio, Snow reveló su verdadera naturaleza. Solo sabía gastar el dinero y disfrutar. Incluso le pidió a la familia de Evan que la ayudaran a criar juntos a su hermano menor. La vida familiar de Evan era un caos. Mis padres no querían que viera a esa gente tan molesta. Así que cada día festivo venían directamente a quedarse conmigo. La siguiente vez que vi a Evan fue 5 años después. Ya no estaba tan animado como antes. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron. Pero al segundo siguiente. Nieve. Con tacones altos. Llegó corriendo agresivamente cogiendo al niño de la mano. Evan sacó un paquete de cigarrillos con el ceño fruncido. La cajetilla de cigarrillos ya estaba aplastada. La tiró a la basura. Sacó una cajetilla nueva. Y empezó a fumar. El hijo de Evan tosió al oler el humo del cigarrillo. Snow se puso las manos en las caderas y empezó a maldecir indirectamente. Me reí entre dientes y me di la vuelta.